Hacia una pedagogía innovadora, trabajo de investigación presentado por el licenciado Alfredo Mena Vélez. Hoy han aparecido en el escenario de la educación nuevos métodos de aprendizaje. Entre estos podemos citar el aprendizaje cooperativo, los talleres de aprendizaje, un sistema de aprendizaje aplicado en la ciudad de Cochabamba, concretamente en la Universidad San Simón, por el doctor Escalera, un connacional nuestro. El otro método que está poniéndose de moda es el e-learning, dicho en palabras castellanas, la teleeducación. Entre otros métodos tenemos el aprendizaje por competencias, que también se trata de imponerlo, o mejor invitar a su aplicación en la Universidad Gabriel René Moreno. Finalmente, el aprendizaje innovador, motivo de este estudio, el cual creemos que es factible de ser también aplicado en la universidad. Veamos cuáles son las características distintivas del método innovador. Este método, en primer término, no es dicotómico, es decir, no se desenvuelve entre dos alternativas, blanco, negro, falso, verdadero, etc., sino que más allá de esa dicotomía, el método innovador busca nuevas, infinitas respuestas, va más allá del bien y del mal, es decir, no es esencialmente dicotómico como es el pensamiento crítico. El método innovador, a diferencia del método científico, se anticipa a los problemas, es decir, no hace frente a los problemas que surgen, no es de tipo reactivo, sino más bien es un método que se anticipa a los problemas, prevé los problemas. También este método es anarquista por esencia, se opone a todo lo que es la esquematización y a todo lo que se considera verdad, a lo establecido y a todos los convencionalismos. Sigamos señalando algunas características de este método. Este método es más universal que el método científico, es decir, abarca toda la realidad. El método científico se aboca a las ciencias factuales, a las ciencias naturales. El método innovador, en cambio, abarca la realidad completa, o se desarrolla en el campo del pensamiento práctico, y el pensamiento práctico está relacionado con todo lo que es también factual, con todo con lo ético, lo estético, en fin, toda la realidad. Ahí vemos una figura, por ejemplo, de una pareja arreglando, en este caso, solucionando un determinado problema. También para esas situaciones tiene que ser creativo. El innovador, el método creativo, también abarca la parte estética, en el caso, por ejemplo, de la música. También la innovación abarca lo que es la expresión de la belleza a través de la plástica del cuerpo. En cuanto al método de la innovación, básicamente consiste en quitarnos o desligarnos de los estereotipos, prejuicios y esquemas mentales previos a los que Thomas Kuhn denomina paradigmas. Estos paradigmas influyen en nuestra manera de pensar y sentir. Es decir, nosotros en nuestra vida diaria nos manejamos con un marco de experiencias que llegan a consolidarse de tal forma que aquello que no está de acuerdo con nuestro marco, pues consideramos que está errado. Cuando estamos en un paradigma es difícil imaginar que otro paradigma sea verdadero.
Quizá una expresión bien clara de lo que significa un paradigma es unas gafas, y en el campo ético una persona que discrimina a otros porque considera que, por ejemplo, la raza blanca es mejor que la negra. En cuanto al método de la innovación, que podemos contraponerlo al método científico, quizás sea el ejemplo más claro de cómo influyen los paradigmas en nuestra vida diaria, también en la industria. Citemos el caso de los relojes suizos. Sabemos que hasta 1968 los suizos eran los mejores fabricadores de reloj, pero posteriormente ellos llegaron en los años 1967 a dominar el mercado mundial apenas a un 10%. ¿Cuál había sido la causa? El reloj de cuarzo electrónico fue una causa fundamental de este cambio. Se refiere este caso a que en el año 1979 Seiko había lideraba mejor la industria de los relojes en base a esta nueva tecnología que es el cuarzo. La ironía de esta historia es que fueron los propios suizos quienes inventaron el movimiento del cuarzo electrónico en su instituto de investigación en Neuchâtel. No obstante, cuando los investigadores suizos presentaron esta revolucionaria idea a los fabricantes suizos en 1967, la idea fue rechazada. Después de todo, para los suizos no tenía resortes, no necesitaba ejes, prácticamente no requería engranajes y funcionaba con pilas, es decir, era electrónico. De ninguna manera entraba en sus esquemas mentales o en sus paradigmas el reloj de cuarzo, el reloj del futuro. Los rechazados investigadores exhibieron su inútil invento en el Congreso Mundial de Relojería de aquel año. Seiko, una firma japonesa, le dio un vistazo y el resto sabemos que es historia. Señalemos brevemente cuáles son las fases del método innovador. Habíamos indicado que el primer paso es la comprensión de las influencias o paradigmas, es decir, nosotros tenemos que analizar previamente cuáles son las influencias, cuáles son nuestras percepciones o prejuicios que pueden moldear nuestro pensamiento en determinado momento. A partir de ese momento se ingresa a un segundo paso que consiste en derribar, hacer una limpieza mental de esos supuestos y luego dedicarnos a la búsqueda de más de una respuesta. Una vez que hemos proliferado, por decir así, muchas ideas, entonces se llega como tercer paso al pensamiento convergente, es decir, se aplican todos los pasos que normalmente se dan en el método científico, como decir, establecer las prioridades, los objetivos, las justificaciones, el marco teórico, etcétera. En un cuarto paso, el método innovador diseña también el método, los caminos para llegar al futuro. En un quinto paso, el método innovador aplica la imaginación. Al contrario de lo que se piensa en el método científico, se considera que la imaginación es una facultad subjetiva que falsea la realidad. Y eso es algo que no es evidente, porque si no hay imaginación es difícil que se pueda lograr un descubrimiento. La imaginación viene acompañada por la representación de palabras, dibujos o modelos para explorar el futuro, e inclusive la imaginación, dentro de la imaginación está la aplicación de sueños.